Esa mañana calurosa, don Francisco decidió hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo: visitar el barrio donde creció. Sin cámaras, sin seguridad, sin avisos. Solo él, una gorra negra calada hasta las cejas, una camisa vieja de un antiguo programa suyo y un deseo silencioso de reencontrarse con recuerdos olvidados. El auto se detuvo en una calle angosta y mal asfaltada, rodeada de casas con muros agrietados y fachadas castigadas por el tiempo. Fue ahí donde todo comenzó, donde aprendió a comunicarse con la gente, a usar la voz, a soñar con grandes escenarios, incluso cuando apenas tenía un micrófono de juguete y un auditorio improvisado en la plaza del barrio. Bajó del auto y comenzó a caminar lentamente por la acera torcida, observando cada esquina, cada reja oxidada, cada pared recién pintada. No eran los colores lo que le llamaba la atención, era la ausencia de ellos. Era como si la alegría de ese lugar se hubiera desvanecido. Y de repente, al fondo de la calle, vio a un hombre sentado en el suelo, recostado contra la pared de un edificio viejo, con las rodillas dobladas y la mirada fija en la nada. Era un señor con la barba crecida, cabello desordenado y ropa manchada por el tiempo. Pero no era un hombre cualquiera en situación de calle. Había algo en esa mirada, en esa expresión cansada, que hizo que don Francisco se detuviera. Permaneció inmóvil por unos segundos. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Se acercó lentamente, intentando ver mejor el rostro de aquel hombre, mientras una extraña mezcla de nostalgia y miedo se apoderaba de su pecho. El hombre entonces levantó los ojos, como si hubiera sentido la presencia de alguien familiar. Y en ese instante exacto, don Francisco se congeló. Reconoció esa mirada. Era Toñito, el mismo Toñito con quien compartía el pan, las carcajadas en la escuela y los sueños de una vida mejor. Solo que ahora ese futuro parecía no haber llegado para ambos. Toñito lo miró sin decir nada. Con los labios resecos, apenas formuló una pregunta, casi como un susurro, pero que cortó a don Francisco como una navaja. ¿Me das algo de comer? La voz temblaba, no por emoción, sino por hambre, por necesidad, por abandono. Y en ese momento, don Francisco sintió que el mundo giraba. El pasado y el presente chocaban con una fuerza que él no podía controlar. Respiró hondo, dio un paso hacia adelante y respondió simplemente, con los ojos llenos de lágrimas: «Toñito, ¿eres tú?». Don Francisco no sabía cómo reaccionar. Se quedó allí, parado, mirando a aquel hombre que un día fue como un hermano. El Toñito de su infancia era aquel niño rápido, que improvisaba micrófonos con tubos plásticos, que organizaba concursos en la calle y que animaba a todos en la escuela con su voz fuerte y su risa contagiosa. Siempre tenía un apodo listo para cualquiera, siempre dispuesto a compartir lo poco que tenía. Pero ahora parecía otro. La calle le había robado el brillo en los ojos, la firmeza en las manos, la seguridad en las palabras. Pero no le había arrebatado todo. Todavía estaba allí, escondido debajo de la suciedad y la barba crecida, aquel mismo Toñito de antes. Herido, sí, pero vivo. Don Francisco se agachó despacio y se sentó en el suelo junto a él, sin importarle el polvo ni las miradas desconfiadas de las pocas personas que pasaban por ahí. Toñito parpadeó lentamente, como si intentara creer lo que veía. Tardó unos segundos, pero la ficha cayó. Abrió los ojos con asombro y murmuró con una voz que mezclaba vergüenza y sorpresa: «Don Francisco, ¿eres tú de verdad?». Don Francisco sonrió, una sonrisa triste, cargada de emoción. «Soy yo, hermano». Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre ellos era más pesado que cualquier conversación. Don Francisco miraba a Toñito y trataba de imaginar todo lo que le había pasado para llegar hasta ahí. Toñito, por otro lado,
Parecía luchar contra la vergüenza de ser visto en ese estado por alguien que había conquistado el mundo con su carisma y su historia de vida. Pero don Francisco no estaba allí como celebridad, estaba allí como amigo, como alguien que había compartido una infancia, sueños, derrotas y pequeñas victorias en las calles de ese mismo barrio. Le puso la mano en el hombro y le preguntó con calma: «¿Qué te pasó, hermano?». Toñito bajó la mirada, respiró hondo y comenzó a hablar. Hablaba bajo, con pausas largas, como quien necesita elegir bien las palabras para no romperse. Contó que la vida fue dura, que perdió a su madre muy joven, que su padre desapareció, que intentó trabajar, intentó estudiar, pero el mundo no fue generoso. Dijo que después de perder el empleo y no poder pagar el arriendo, terminó durmiendo en la calle. Y ahí se quedó, olvidado, invisible. Don Francisco escuchaba todo en silencio. No interrumpía, solo escuchaba. Y cada palabra de Toñito era como un golpe en el pecho. ¿Cómo podía alguien tan bueno, tan generoso, terminar así? ¿Cómo podía la vida dar vueltas tan injustas? Apretó más fuerte el hombro de su amigo y dijo en voz baja: «Eso va a cambiar ahora». Toñito intentó disimular el llanto, pero no pudo. Las lágrimas le corrían por el rostro sucio, marcando surcos entre el polvo y el tiempo. Intentó recomponerse, limpiándose la cara con la manga rota de su camisa, pero don Francisco lo sujetó con cariño del brazo y le dijo: «Llora, hermano. Has pasado por demasiadas cosas. Nadie es de hierro». Esas palabras simples rompieron la última barrera de orgullo que le quedaba. Toñito se derrumbó. Lloró como un niño. Lloró por los años perdidos, por el hambre, por la soledad. Lloró por todo lo que nunca tuvo valor de contarle a nadie. Y allí, en medio de la calle, sobre el suelo áspero y caliente, los dos amigos se abrazaron, uno intentando consolar al otro, aunque el dolor fuera de uno solo. Con la voz aún temblorosa, don Francisco sacó el celular del bolsillo. «Nos vamos de aquí ahora mismo. Yo te voy a ayudar». Toñito levantó los ojos, sorprendido. «¿Pero a dónde, don Francisco? Yo ya ni tengo documentos. Ni sé si puedo volver a trabajar. Yo no soy nadie, hermano». Esas palabras dolieron más que cualquier otra cosa. Don Francisco se arrodilló frente a él y le dijo con firmeza: «¿Cómo que no eres nadie? Claro que eres alguien. Tú eres el que me enseñó a usar la voz sin miedo, el que me defendía en la escuela cuando se burlaban de cómo hablaba. Tú eres mi amigo, y eso no ha cambiado». Poco después, un auto negro apareció lentamente en la esquina. Era el conductor de confianza de don Francisco. Cuando vio a Toñito, el hombre se sorprendió visiblemente, pero no dijo nada. Don Francisco simplemente abrió la puerta trasera y le hizo una señal a Toñito para que subiera. El hombre dudó, miró su propia ropa rota, sus pies sucios. «Voy a ensuciar todo. Huelo mal, don Francisco». Pero don Francisco sostuvo la puerta y respondió: «No me importa. Este auto ya llevó al presentador sudado después de jornadas enteras de grabación. Ya llevó a mi perro enfermo al veterinario y ahora va a llevar a mi amigo». Toñito subió con cuidado, como si estuviera en un sueño. Se sentó encogido, intentando no tocar nada. Don Francisco entró por el otro lado y antes de que el auto partiera, colocó la mano sobre el pecho de su amigo y dijo con firmeza: «A partir de ahora ya no estás solo». El auto arrancó lentamente, dejando atrás aquella calle silenciosa y olvidada. Pero algo había cambiado ahí, porque ese día, en lugar de ignorar a alguien tirado en el suelo, el destino decidió reencontrar a dos hermanos del alma. Durante el trayecto, Toñito permanecía en silencio, con los ojos clavados en la ventana, como si no pudiera creer lo que estaba viviendo. Cada cuadra que el auto recorría parecía traer una memoria del pasado. Él aún se sentía fuera de lugar, como un intruso en un mundo que ya no le pertenecía. Don Francisco, notando la incomodidad de su amigo,
puso una música suave en el estéreo. Era una de aquellas canciones antiguas, de la época en que los dos soñaban juntos con un futuro mejor. Toñito sonrió por primera vez, una sonrisa tímida pero sincera. ¿Te acuerdas de esta, don Francisco? La cantábamos cuando organizábamos nuestros shows en la plaza. Don Francisco asintió, con un brillo en los ojos. Claro que me acuerdo, y tú cantabas pésimo, dijo riendo, intentando aligerar el momento. Poco después, el auto llegó a un hotel sencillo pero limpio y acogedor. Don Francisco eligió un lugar discreto, lejos de los flashes y las miradas curiosas. Bajó primero, habló con el gerente, pidió discreción y pagó por tiempo indefinido. Cuando Toñito bajó, aún con vergüenza, el recepcionista intentó disimular su sorpresa. Don Francisco lo acompañó hasta la habitación sin apuro, con la calma de quien entiende que lo más importante ahora es devolverle a alguien la dignidad que había perdido. La habitación era sencilla, con una cama bien tendida, un baño limpio y una ventana que dejaba entrar la luz del sol. Toñito entró despacio, con miedo de pisar fuerte, como si aquel lugar no le perteneciera. ¿Puedo realmente quedarme aquí? Don Francisco asintió. El tiempo que necesites. Toñito se sentó en la punta de la cama. Sus manos temblaban. Miraba a su alrededor como un niño que entra por primera vez en una casa ajena. «Hace años que no duermo en una cama», dijo con la voz quebrada. Don Francisco se sentó a su lado y le puso una mano en la espalda. «Entonces, hoy empieza tu nueva historia». Durante los días siguientes, don Francisco se dedicó a ayudar a su amigo. Lo llevó a sacarse documentos, le compró ropa, le consiguió atención médica y hasta buscó un terapeuta que pudiera acompañarlo emocionalmente. Toñito no era solo un caso de caridad, era alguien que había sido arrancado del sistema, que había perdido las conexiones, la autoestima, la voz, y don Francisco entendía el valor de la voz. Sabía que sin ella uno desaparece. Y poco a poco, la voz de Toñito fue regresando. No fue de un día para otro, pero tras cada comida caliente, cada baño tomado, cada conversación sin prisa, Toñito iba recuperando pedacitos de sí mismo. Una mañana, mientras desayunaban en la cafetería del hotel, don Francisco notó que su amigo observaba por la ventana con atención. Del otro lado de la calle, un grupo de jóvenes practicaba oratoria en un centro cultural comunitario. Hablaban frente a una cámara pequeña, ensayaban entrevistas, compartían ideas en voz alta. «Mira», dijo Toñito señalando con la cabeza, «así éramos nosotros, ¿te acuerdas?» Don Francisco sonrió. «Sí, siempre soñando con cambiar el mundo hablando». Toñito se quedó pensativo unos segundos. Luego giró lentamente hacia él y dijo, «¿Y si todavía pudiéramos hacerlo?» ¿Hacer qué? Hablar, enseñar, inspirar, y si pudiera ayudar a esos chicos a encontrar su voz, como tú hiciste conmigo. Don Francisco se quedó en silencio, tocado por las palabras. Esa era la primera vez que Toñito no hablaba de lo que perdió, sino de lo que podía construir. Y en ese momento supo que el verdadero rescate había comenzado. Semanas después, con la ayuda de don Francisco y de un grupo de voluntarios, Toñito fundó un pequeño proyecto social en el mismo barrio donde había crecido, un espacio cultural abierto para jóvenes que, como él, habían perdido el rumbo. El lugar funcionaba en una sala prestada por una antigua asociación de vecinos. Allí, todos los días por la tarde, Toñito enseñaba técnicas básicas de comunicación, contaba historias, ayudaba a los chicos a expresarse, a perder el miedo de hablar frente a otros. Les enseñaba a mirar a los ojos, a contar sus propias vivencias, a creer que su voz también tenía valor. El proyecto se llamaba Voz Propia. Y no era solo un taller, era un refugio. Don Francisco, aunque no podía estar todos los días, lo apoyaba a distancia, enviando material, donaciones y a veces aparecía de sorpresa para compartir una charla con los jóvenes. Siempre que lo hacía, los chicos quedaban fascinados, no por su fama, sino por la manera en que hablaba de la vida, de los errores, de las segundas oportunidades. Una tarde, durante una de esas visitas,
don Francisco llegó sin avisar. Llevaba una caja llena de micrófonos antiguos, grabadoras y cámaras usadas que había recolectado con amigos de la televisión. Cuando entró en la sala, Toñito estaba de pie frente a un grupo de adolescentes hablándoles sobre cómo vencer el miedo escénico. Al verlo, sus ojos se iluminaron. «¡Miren quién llegó!», dijo sonriendo. «El culpable de que yo esté aquí». Los jóvenes aplaudieron. Don Francisco levantó la mano y dijo: «El único culpable aquí es tu corazón, Toñito. Yo solo te di un empujoncito». Al final de la clase, mientras todos se retiraban, los dos amigos se sentaron en un banco de madera en el patio. El sol caía lentamente, tiñendo de naranja los muros agrietados del lugar. «Nunca pensé que iba a volver a sentirme útil, hermano», confesó Toñito. «Pensé que ya era tarde para mí». Don Francisco lo miró con serenidad y respondió: «Nunca es tarde para quien tiene algo que decir». Y en ese instante, los dos supieron que habían cumplido una misión, no solo por los jóvenes del taller, sino por ellos mismos, porque a veces lo único que una vida rota necesita para recomenzar es que alguien le escuche. Pasaron algunos meses. El proyecto Voz Propia fue creciendo, ganando reconocimiento en el barrio, luego en la comuna y poco a poco en toda la ciudad. Jóvenes que antes pasaban las tardes en la calle, sin rumbo ni propósito, ahora encontraban un lugar donde podían ser escuchados, donde podían decir lo que sentían sin miedo, donde podían ser ellos mismos. Toñito ya no era el hombre encorvado contra una pared, ahora caminaba con el pecho erguido, la mirada firme y una carpeta bajo el brazo llena de ideas, planes y sueños. Volvió a reír como antes, con esa risa amplia que contagiaba a todos. Volvió a usar camisas de colores, volvió a contar chistes malos, volvió a ser Toñito. Y en cada historia que escuchaba de los chicos encontraba un pedacito de su pasado, pero también una promesa de futuro. Una tarde, mientras organizaban una pequeña presentación de cierre de ciclo en el Centro Cultural, don Francisco llegó con un grupo de productores de televisión. Quería grabar un reportaje sobre el proyecto. Quería que más personas conocieran esa historia, la historia de un hombre que había caído al fondo, pero que había vuelto a levantarse gracias a un gesto simple: ser recordado. En el reportaje, don Francisco miró a la cámara y dijo: «Yo fui ayudado por miles de personas a lo largo de mi carrera, pero pocas veces me tocó tanto el alma como reencontrarme con Toñito. Porque cuando uno ayuda, no está haciendo caridad, está devolviendo lo que la vida ya le dio. Y si todos hiciéramos un poquito, el mundo sería otro». El video fue transmitido en horario estelar, y la historia de Toñito conmovió al país. Llegaron donaciones, llegaron invitaciones para hablar en escuelas, centros comunitarios, universidades, pero Toñito seguía siendo el mismo, humilde, tranquilo, comprometido con su barrio. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había logrado cambiar su destino, él respondía con una frase que se volvió lema del proyecto: «Porque alguien se detuvo a escucharme». Y eso fue suficiente. Esta es la historia de Toñito, un hombre invisible rescatado por un gesto simple de verdadera amistad. Una historia que nos recuerda que a veces lo único que alguien necesita es ser escuchado. Porque cuando el mundo guarda silencio, un amigo puede ser la diferencia entre el final y un nuevo comienzo. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, activa la campanita y compártela con alguien que necesite volver a creer. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú también crees que un gesto simple puede cambiar un destino entero? Te espero en el próximo video.